Ya estamos en el segundo módulo de la semana del 4 de abril y cerrábamos el asunto de los afectos espirituales de Goitia en la experiencia comunión con la naturaleza, realismo virtuoso que se logra a través de la paciencia, del recogimiento, de la sobriedad, a diferencia, pensamos en Orozco, que es la catarsis social. A Goitia le interesa el recogimiento, la sobriedad, la humildad, el cuidado sobre su trabajo pictórico y sobre la vida en general. Aquí tenemos un paisaje de pinos, Zacatecas. Pinos, ya saben, preparan muy buen mezcal en Pinos, famoso por sus mezcales. Y aquí vemos precisamente el origen del mezcal en estos brotes aleatorios sobre el paisaje de estos pulpos vegetales, que es el agave mexicano, y dos figuras allá al fondo caminando casi a contratiempo, a contraviento, parece que van a, inclinados estos personajes, deben de llevar alguna carga a sus espaldas, quizá leña para el fuego de las casas, y es desolamiento riquísimo del desierto mexicano, ¿no? Pensemos en Zacatecas, pensemos en Real de 14, en el desierto, en nuestros propios paisajes, que desafortunadamente no brota el agave así, naturalmente en nuestros territorios, pero aquí en Pinos sí, ¿no? Y este registro también nos recuerda mucho al trabajo de Gustavo Monroy, que estuvo en el Museo de Arte Contemporáneo, y que incluso Gema hizo un estudio del asunto en una de las tareas. Y bueno, sí hay una relación. Creo que Gustavo Monroy tiene claro que estos paisajes son muy nuestros y trabaja desde la metáfora, estas emociones. También Gustavo Monroy, muy religioso, una persona muy espiritual, que trabajaba, bueno, otras espiritualidades no católicas, pero que tiene este sentido del paisaje y también pues de las emociones espirituales del trabajo sobre la pintura. Entonces vamos a ver que son como perfiles o personas que trabajan el arte desde un cuidado muy especial, como si fuera una vocación o como si fuera el oficio de la pintura fuera precisamente este acto de comunión con la naturaleza y con la vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que este sentido de lo sacro, de la vida como algo muy sagrado, también es como muy admirable en estos casos, ¿no? Dice, una vez, vamos a ver qué pasó cuando lo contrataron en la Secretaría de Agricultura. Hay un pasaje ahí bien interesante que quiero compartirles. Una vez aceptado el trabajo en el sur de la nación, Goitia decide elaborar en Oaxaca y se instala en San Andrés. A pesar del buen recibimiento por parte de las autoridades, digo, que tuvieron muy a bien recibir a un dibujante que iba a registrar su vida. Este, Posteriormente surgen problemas entre ambas partes, debido a la peligrosa simpatía que el pintor despierta entre los indígenas. Los funcionarios tienen miedo de que produzca sublevaciones y es perseguido hasta la selva, donde permanece oculto dentro de una cueva hasta ser encontrado por los guardias que Gamio envió en su búsqueda. Entonces, persiguieron a Goitia, sí, se volvió incómodo para las autoridades. Tierra caliente, pues sobre de él, ¿no? O sea, y Goitia tuvo que emprender huida y se internó en la selva dentro de una cueva. Estas son imágenes del paisaje de este pueblo en Oaxaca, de San Andrés, y pues se parece un poco a San José del Pacífico, allá y en Cuautla de Jiménez, y estos bosques, húmedos, donde digo, la vegetación es muy abundante. Hay incluso grutas, hay cenotes, para quienes conocen Oaxaca y para quienes no, pues que lo sepamos. Y bueno, esta riqueza natural del sur del país en Oaxaca está registrada en estas fotografías. Aquí arriba aparece la vista del pueblo, que es un pueblo chiquito dentro de el bosque húmedo,
que es Oaxaca, que también pues es nuestra región. En la selva, durante el periodo de lluvias, nacen varios tipos de hongos alucinógenos y su efecto más inmediato se nota en la exaltación de los sentidos, claramente reflejada en la vista. La pupila se dilata y capta una inmensa brillantez en los colores, ausente bajo condiciones normales. Estos colores ausentes bajo los colores normales. Es muy probable que Francisco de Goiti haya comido algunas de estas setas sin tener previo conocimiento de sus efectos. Está escondido en la selva, está sin alimento y empieza escondido en una cueva para que no lo capturen. Quién sabe si lo no, capturen y asesinen. Eso, pues si tuvo que huir de esa manera, seguramente temía por su propia vida y estuvo refugiado en una cueva, seguramente también en meditación. Si comió hongos, además estos son hongos psicodélicos, son enteógenos, porque generan visiones, porque sí son alucinógenos, nos permiten ver entidades incluso, ¿no? Pensemos en María Sabina, en sus rituales, en los niñitos, y en toda esta riquísima tradición y ahora que se ha vuelto hasta turismo psicodélico, y que pues fue el boom en los 60s de toda la banda hipiteca, pues justo ahí estaba Goiti escondido y justo ahí es muy posible que haya ingerido estas setas digo, por hambre, ¿no? Por necesidad, quién sabe si por gusto, pero él tiene una visión escondida en esta cueva. Y dice el mismo Goiti, en una de esas noches soñó, dice, cuenta muy emocionado, que Dios lo llamaba al santo descanso y veía maravillado cómo en una aurora boreal se le abría entrada del paraíso. Otra vez, en la alborada, al nacer el sol, advirtió que sus vestidos tomaban los más vivos colores, su carne se hacía de púrpura como si le brotara el tono cromático de su sangre. La exuberante vegetación, y eso es psicodelia, la exuberante vegetación de todos los alrededores tenía unos verdes y amarillos y anaranjados jamás vueltos a ver en la naturaleza ni en la pintura del impresionista alguno. Los paisajes que ha pintado, dice, y que salen de lo vulgar siempre han aspirado a llegar a las tonalidades de aquellos cósmicos y excepcionales colores. Entonces aquí vimos un registro de lo que las visiones, las alucinaciones que tuvo Goitia y cómo empañaron ese cuidado de observar la naturaleza y poder registrar los vivos colores que en la naturaleza incluso no se pueden ver. Porque ya con alucinógenos puedes ver cosas, como dice, no están allí de manera habitual en el sentido de nuestra percepción y en nuestras relaciones neuroquímicas, neurocerebrales, se activan estos neuroreceptores y empiezas a ver imágenes y colores que tienen que ver con los videos de los Doors, que tienen que ver con la psicodelia, que tienen que ver con la piel azul, de la ciencia ficción y de todas estas imágenes que la psicodelia nos regalan, pues es precisamente por estos estimulantes que te permiten tener acceso a experiencias que no se pueden lograr de manera habitual. Aunque si existen esos receptores es porque el ser humano los ha comido y sabe cómo recibir el cuerpo estos estimulantes y tienen que ver con el uso ritual, ¿no? Que sí es una comunión y María Sabina lo usaba para sanar. Entonces tiene que ver con las curaciones de los yerberos, de las yerberas, es un imaginario chamánico. Y fíjense cómo dice, se le abría la puerta del paraíso, Dios le habla al santo descanso y veía maravillado como en una aurora boreal allá arriba, en el firmamento, ¿sí? Se abría la entrada al paraíso, en una cueva, ¿sí? En una cueva en Oaxaca. San Francisco de Asís y el hermano León meditan sobre la muerte, en una cueva. Es un óleo de 1614, es del Greco, está en el Museo del Prado, y es un pequeño fragmento de un cielo tormentoso allá arriba en la esquina. El Greco fue sin duda el artista que mejor construyó una imagen del santo ascético y meditabundo. Era una asceta, como Goiti era una asceta, centrada en los episodios finales de la vida de San Francisco, representando con un rostro afilado y un cuerpo escuálido, embutido en un hábito holgado y un tanto mísero. Y así nos lo muestra esta tela en la que se ilustra el retiro de Asís en 1224 en el monte Alberna, en el valle italiano de Casentino, donde San Francisco vivió los episodios de la estigmatización y la visión de la antorcha. Ahorita vamos a ver la visión de la antorcha.
remedos de la vigilia cristológica en el Huerto de los Olivos, otra vez el Huerto de los Olivos, muy adecuados en una figura que la literatura franciscana trató de convertir en un segundo Cristo. Entonces vamos a ver la recurrencia del Monte de los Olivos, del pasaje, en un símil en la vida de San Francisco de Asís, en un símil en la vida de Goitia. Entonces esto es reproducción cultural, reproducción de prácticas humanas, es otra vez el sentido ritual de la existencia, ¿no? En donde se actualizan los mitos, donde se actualiza el imaginario y se vuelve propio y se encarna y se incorpora en la vida de estas personas que tienen a bien perseguir este tipo de experiencias de carácter místico, espiritual, religiosas. San Francisco de Asís tiene una calavera en la mano y está su compa León, discípulo, ahí también es súper en recogimiento. Vamos a ver Greco cómo los pintó. El Greco nos ofrece esta imagen de la cara afilada de San Francisco, delgado, pálido, casi muerto. Ahí lo estigmatizan. Ya la mano al lado de la calavera vamos a observar el estigma, ¿sí? Que es la perforación del clavo de Jesucristo en esta reproducción del sacrificio. Y León está admirado, tiene unas pestañas muy bonitas, León, y tiene unas patillitas así, su pelona como la mía, pero la de él está como más resuelta, y el aspecto cadavérico, el color de la piel casi púrpura, está desfallecer, está muerto de hambre, o sea, como Goitia estaba muerto de hambre en la cueva, allá en la selva de Oaxaca. También son experiencias que tienen que ver con la negación del cuerpo, con la negación del placer, del gozo, y este sentido de sacrificio es reiterativo en estos episodios, en estas historias de vida que van dejando registros y se van persiguiendo las unas a las otras y atraviesan a lo largo de la historia. Estamos hablando de hace 2000 años, estamos hablando de hace 800 años, estamos hablando de hace 100 años, cómo se van actualizando estos mitos en la vida de estos personajes, ¿sí? Y bueno, pues no sé, es como muy peculiar el retrato casi pálido, muerto de hambre de San Francisco de Asís, que vive en la completa pobreza, con hábitos, estos hábitos grises, ¿no? Con el trabajo de la pincelada de Greco, que Greco trabajaba en un taller, era el taller del Greco y seguramente tenía otros 7, 8 pintores haciendo telas. De su taller salieron más de 100 telas de San Francisco de Asís, que se sepa. Entonces eran temas bíblicos y él gozaba, era como un cineasta, pero en la pintura era un pintor industrial, porque pues era un taller, era un pintor gremial, pues todavía no existía la industria, pero sí era un pintor de gremio y trabajaba en el taller estas piezas. En uno de los altares laterales de la capilla del Hospital de Mujer de Cádiz se conserva una obra de arte de singular rareza para la ciudad, un gran cuadro firmado por el Greco hacia 1601 que representa una visión mística de San Francisco de Asís. Y vamos a ver que acuérdense que el maestro de Goitia se llamaba San Francisco de Asís, Galí Fabra. Galí Fabra, San Francisco de Asís, está ahí, o sea, está esa persecución en la vocación pictórica de Goitia, y por eso pues no lo querían, porque era un catoliquillo, o sea, sus compas Orozco, sus compañeros Diego Rivera, sus maestros, no lo querían porque pues era un personaje muy tímido, muy retraído y bueno, con esta tendencia espiritual y mística hacia las artes. Esta es la visión de la antorcha de fuego, este es el pasaje en el que se abre en el cielo, no una aurora boreal como dice el pasaje de Goitia, pero se abre las nubes, una visión del paraíso, una tremenda visión del paraíso y en Epifanía San Francisco de Asís se levanta después de haber estado en meditación y voltea hacia arriba así con su cara de ¡ay, pobrecito! Y León se va para atrás. Entonces casi una película, si esto no es una historieta, se parece mucho a las historietas, a estas secuencias narrativas, pues precisamente eso, León se va para atrás, casi se cae en escorzo y las manos como siempre, como muy alargadas, pero ya presenta los estigmas. San Francisco de Asís y está teniendo esta revelación divina. Dios le habló y le mostró la entrada al paraíso como a Goitia se la mostró. Entonces él vuelve a vivir y se pone en esas condiciones de ser perseguido, ¿sí?
para poder y aprovechar la oportunidad para tener una epifanía, para hablar con Dios, como Moisés en el Sinaí, ¿no? Creo que se llama, no me acuerdo. Pero bueno, todo este imaginario es como muy potente y ha generado imágenes a lo largo de toda la historia del cristianismo en todas las geografías, ¿no? Vamos a ver que incluso en Oriente hay iglesias católicas. Y bueno, aquí les quiero platicar rápido de una experiencia estética que tuvo Víctor Sansón, pintor local, dibujante local, artista. Es joven, no debe de tener más de 30 años, y Víctor tiene un registro de una experiencia estética que tuvo frente a un cuadro de Greco, y bueno, la vamos a comentar aquí brevemente. Dice Víctor Sansón en su texto: entonces ocurrió algo, una sala completa, estaba en el Munal, en un viaje de estudios a la Ciudad de México, y entran a una sala completa para una pintura. Qué pretencioso, fue lo primero que pensé. La reconocí a la lejanía, eran las lágrimas de San Pedro del Greco, pintor a mi parecer sobrevalorado. Había visto algunas de sus pinturas y me parecían mal hechas, decía Víctor. Entonces sucedió. ¿Qué sucedió? Pude ver por qué Domenico Tocopoulenses es un referente histórico de la pintura. De hecho, en ese momento conocí la pintura, lo que era pintar de verdad y no jugar a ser pintor. No era el dominio técnico ni la composición, quizá era el hecho de que todo en el cuadro tenía una congruencia escalofriante. La forma en la que estaba hecha la obra era algo que desafiaba como nada a mi mente. No pude decir que cada pincelada era perfecta, pero tampoco puedo decir que no. Me pude asomar al vacío, o quizá el vacío se asomó en mí. Casi lloro. Entonces dice más adelante en su texto, un llorón viendo a otro. Entonces se conmovió, tuvo una experiencia estética de conmoción, Víctor, que es una experiencia casi religiosa, casi mística, al ver este cuadro, y aquí está el detalle de la mirada de San Pedro cristalina, ¿no? Que son como gestuales, como difusa, como si fuera desenfocada esta imagen, y vemos estos manchones blancos con un poquito de tono verdoso, que es estas lágrimas a punto de escurrir porque negó a Cristo, así como quizás Víctor negó el arte, y hay esta revelación, este arrepentimiento de San Pedro, volteando a ver hacia el cielo, tiene las llaves colgadas en su muñeca, las llaves del cielo, y pues es San Pedro en la figura en la que se erige la historia de la iglesia cristiana, ahora católica, ¿no? Entonces, me interesaba mucho compartirles esta experiencia estética, casi espiritual, ¿no? No sé si lo podamos llamar así, pero en el contexto del análisis, podemos decir que las experiencias místicas también son muy estéticas en ese sentido. Tienen esta connotación de conmoción, de contemplación, de comunión, de extrañamiento, de epifanía, de revelación. Todas estas palabras están atravesando todas estas piezas, y son emociones, pues no son palabras, son emociones las que nos permiten hacer alusión a estos episodios. Y vamos a revisar la obra de Víctor para entrevista el próximo jueves. Vamos a revisar la obra de Víctor, su statement, su posicionamiento como productor artístico, y le vamos a hacer una entrevista precisamente para entender un poquito más cómo 100 años después de Goitia y de San Francisco de Asís 800 y de Jesucristo, si bien Víctor no es una persona religiosa institucional, pero sí tiene estas preocupaciones por lo indecible, lo inefable, lo incomprensible, lo desconocido, que es justo lo que están persiguiendo estas sensibilidades. La liquidación de Goitia, bueno, con esto es así como un poquito redondear el sentido de la revelación religiosa y la revelación estética, ¿no? También nos dice algo, después de esa experiencia no vamos a ser las mismas ni los mismos, ¿no? Algo se trastornó, algo se vio afectado en nuestra subjetividad y dejó un registro, una marca, un recuerdo. Entonces es la memoria de espacios vivos, ¿no? De experiencias vívidas que se recrean y que además tienden a ser transmitidas, ¿no? Por eso los registros tienden a transmitir.
precisamente esas emociones. Como la estamos teniendo, necesitamos dejar un registro de que existen y se tienen que parecer lo más posible a esas emociones. Por eso tenemos estas imágenes que son, pues sí, prácticamente inefables, indecibles, ¿no? Son solo experimentables. Todos estos análisis discursivos intentan decir algo al respecto, pero no son la experiencia misma. La liquidación del contrato de Goitia en el Instituto de Antropología es un suceso determinante. A partir de ese momento, su carrera, así como su vida, entrará en un habitual desasosiego que solo la muerte disipará. Alrededor de 1925, Francisco construye una choza en Xochimilco. Ya todos conocemos la choza, pero aquí les quise poner el contraste con el Museo Francisco Goitia. Me parece como muy incongruente que hayan decidido este palacete en Zacatecas, convertirlo en Museo de Goitia cuando él tenía una choza en Xochimilco. Esa choza parece que ya no existe, la he buscado en internet y no encuentro registros contemporáneos de la choza. Quizás desapareció, vendieron el terreno y construyeron un Oxxo, 7-Eleven, pero bueno, es propio de la gran urbe. Pero aquí se me hace como muy pasado de lanza tan poco humilde gesto que le regalaron como espacio a Goitia, ¿no? Me parece exagerado. Es el Museo del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde y abrió sus puertas en el 78, 18 años después de la muerte de Goitia, con un concepto museográfico del maestro Dan, de Vibresca, especialista del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su principal objetivo es difundir la obra de artistas plásticos zacatecanos que han destacado a nivel nacional e internacional. El inmueble fue construido en el 48 con un diseño del arquitecto Máximo de Pedraja y remodelado en el 78 para ser museo. Antes de ser convertido en museo, funcionó como residencia oficial de gobernadores, oficina pública y casa del pueblo. Esta es la casa del pueblo, ahora un museo Francisco Goitia. Entonces, la historia de este inmueble es como particularmente chistosa y particularmente inconsistente, ¿no? Se me hace como de estas casonas del campestre de la Herradura, una cosa así como muy rimbombante, casi pastelosa, ¿no? Casi kitsch esa arquitectura, muy europeizada, y bueno, con estos maravillosos árboles alrededor y estos jardines súper cuidados con elefantitos y recortados por jardineros, pues sí me parece como particularmente chistoso. En cambio, el cambio de actitud se refleja en la transformación de su apariencia, ya que hasta 1940 siempre se le vio como con traje y sombrero. Coincide también con tales fechas su ingreso a la Hermandad de los Terciarios Franciscanos, cuyo libro de oración se convierte en su lectura de cabecera, a la vez que el escapulario distintivo de la orden permanece en su pecho hasta la muerte. Y aquí tenemos estas fotografías casi de un delirio. Aquí Goitia está viendo hacia el cielo, casi como San Francisco de Asís miraba al cielo, con esta cara de angustia, ¿no? Con las cejas arqueadas, como en un delirio. Esa fotografía es muy interesante porque es un registro muy similar a los que hemos estado analizando y pues me encanta que trae el gabán zacatecano, trae estas telas muy nuestras, ¿no? Entonces él se construye a sí mismo como esta figura, ¿no? Asceta, barbada, quién sabe si se bañaba, Pancho, pero tiene esta impresión de abandono, de vivir la ruina, ¿no? De vivir en la ruina, de encarnar esa ruina. La obstinación de Goitia por trabajar a solas le lleva a apropiarse del tiempo y del espacio en un alejamiento de la rutina habitual y oficial del resto de los mexicanos, que viven sujetos a un empleo goitiano, a una familia goitiano, a todo tipo de compromisos y ambiciones. Goitia no. Este hábito productivo lo margina de sus contemporáneos y de su propia familia, entonces vive solo como una seta. Tenía acompañamientos, ahí había una señora que lo acompañaba, lo visitaba y no sé si vivía ahí en la choza, lo dudo mucho, y vemos una tina de agua grande como una especie de tinaco, en el que es como un tambo en el que se guarda agua y en la mañana vas y con un balde te echas agua en la cara, te lavas la cara y pues que corre el día, ¿no? A comer maicito y frijoles. Entonces, bueno, esta es la escena de Goitia alejándose, ¿no? La escena de Goitia entrando a su choza
como este gesto de pobreza, de humildad, de estas eternas ruinas que deja la humanidad a su paso y que los franciscanos abrazan justo cuando él entra a la orden de los terciarios. Pero vamos a ver que hay algo también que pasa en la historia de Goitia, que es que empieza a trabajar en el Museo Guadalupe Zacatecas de Arte Colonial, de Arte del Virreinato, y se vuelve restaurador de estas pinturas. Entonces, durante muchos años e intermitentemente, Goitia estuvo yendo a trabajar al museo de Guadalupe Zacatecas. Esta pieza, en cuanto a la marginación, también me interesaba que la viéramos porque además estaba en los libros, no sé si a usted les tocó, de cuarto año de lectura de español, de los libros de texto gratuitos, era la portada y eso era muy enigmática, o sea, ¿qué hace este compa, este vago? Y bueno, dice Rocío Guerrero Mondoño, que ya hace ratito leímos algo de ella, dice, en el viejo, en el muladar, es latente el deseo de captar la psicología y la desolación del modelo, el cual fácilmente podría ser un autorretrato por las similitudes fisionómicas con él mismo, emulando un símbolo de la ancestral tristeza de un pueblo sumido por siglos en la ignominia, al tiempo que crea una escena impactante donde un hombre de avanzada edad, en una actitud de total desesperanza, está postrado sobre una alfombra de despojos y desperdicios humanos, lo cual perfila un terrible sentimiento de angustia y tristeza. Y sí, vamos a ver cómo precisamente lo que nos dice Rocío, es como un pepenador en un muladar, es una granja, está todo tirado, el señor está en completa desesperanza. Aquí no hay virtuosismo, aquí hay más bien una intención casi de textura, casi pastosa, es una pintura más pastosa, es una pintura que se arrastra sobre el lienzo, sí, que se empieza a combinar y se empieza a ensuciar, como se ensucia el personaje sobre este fondo azul, liso, limpio, y hace fuertísimo contraste entre ese fondo liso, limpio, azul, casi que podemos atravesar como si fuera viento, y estos cuerpos, este rostro pastoso, arrugado, ¿no? Con texturas, con pinceladas fuertes, ahí hay pasta, ahí hay empaste, hay otra intención en la pintura, porque el mensaje es muy distinto. Esta pieza está en el Munal, y bueno, pues nos enfrenta precisamente esa angustia, esa tristeza, la desesperanza de esta figura que bien podría pasar por Francisco Goitia. Les decía, trabajó en el Museo Galería Virreinal de Guadalupe, Zacatecas, y dentro de la colección de este museo está esta pieza, que es el pasaje de San Francisco de Asís, es la visión de la antorcha. Aquí la antorcha está habitada por unos querubines, unos angelitos celestiales musicalizando la escena con violines, ¿no? Porque es como cine, o sea, todo esto viene desde antes, la mezcla de las artes viene en la configuración de la pintura, como esta escena que suena, ¿no? Que suena un coro de iglesia, con está León otra vez leyendo, mientras San Francisco de Asís está calavérico, abrazando una calavera con la cruz en el pecho, con la boca abierta, está así como suplicante, ¿no? Está embebido, está cagado el compa, o sea, se va para atrás como condorito, nomás en la siguiente escena nomás se ven las patitas así. Entonces, ya trae los estigmas en las manos en esta escena y está extasiado, ¿no? Es una especie de éxtasis, está absorto, está casi ausente, la mirada está casi ausente, los ojos casi en blanco, entonces está teniendo un delirio, pues dado que también no comían a sus horas, ¿verdad? Y seguramente y eso también genera visiones y genera delirios, seguramente afiebrado, ¿no? Seguramente como lo registró el Greco, así pálidos, tiene otra vez esta recurrencia. El Museo de Guadalupe se encuentra en el edificio que antes ocupaba el Colegio de Propaganda Fe de Nuestra Señora de Guadalupe, Zacatecas. Fue fundado por Fray Antonio Margil de Jesús el 12 de enero de 1707. ¿Sí? Y aquí vemos una habitación llena de sillas donde seguramente sesionaban los frailes, hacer oración, quién sabe si quizás discutir algunos temas, pero vamos a ver qué es este ostento
que bueno, los franciscanos se distinguen mucho por eso, y aquí hay como un maniquí súper extraño sentadito, como recreando, para que imaginemos el resto de las sillitas con estos maniquís, con estos personajes que eran los frailes que precisamente vivían en este espacio, ¿sí? Que ahora es el Museo de Guadalupe, Zacatecas. Todas las pinturas que vamos a ver en estas poquitas diapositivas tienen que ver con, son de la colección del museo. Los colegios apostólicos de propaganda fide fueron establecidos por la orden franciscana para la formación de frailes a través de una educación especial y sometidos a una severa disciplina. La vida del colegio fue relativamente breve, pues el 1 de enero de 1859 sus moradores deben desalojarlo como consecuencia de las leyes de reforma, aunque en realidad el abandono nunca fue total, ya que los frailes se fueron a vivir con los vecinos y estos, con la ayuda del pueblo, cuidaron que el lugar no fuera saqueado en la Reforma y posteriormente en la Revolución. Bien, se está acabando el tercer módulo. Cierro con el Museo de Guadalupe y quería que viéramos estas piezas que son escenas franciscanas, y ahí hay unos monjes, también como monjes Saiyajin, que están así echando el aura, ¿no? Están flotando pues sí, como digo yo, como unos espectros, están flotando, echando aura, ¿no? Echando su ki hacia afuera, iluminados, y las personas que están en la mesa están así como, también como si la Virgen les habla, ¿no? Con los ojos en blanco. Entonces tenemos este imaginario que representa precisamente lo que Goitia trabajaba como restaurador. No sé si estas piezas le metió pincel Goitia, pero sí trabajó sobre las piezas de este museo, entonces es posible que haya trabajado sobre ellas. Es chistoso, estas figuras son como de historia de terror de la mano pachona. Se me apareció un monje, como esos mitos de que en el Museo de la Muerte o en los viejos edificios de estas órdenes se aparecen monjes, ¿no? Entonces aquí hay una aparición que contribuye precisamente a estos mitos o estas tradiciones orales que espantan tanto a la banda, pero que al mismo tiempo les encantan. Actualmente cuenta con más de 1,800 piezas de arte virreinal, no, perdón, 800, heredadas de lo que fue el colegio, y diversas pinturas provenientes de otros conventos e iglesias de la ciudad de Zacatecas. Este acervo es considerado uno de los más ricos de la colonia, ya que cuenta con lienzos de los grandes maestros del arte novohispano, como son Miguel Cabrera, José de Ibarra, Nicolás Rodríguez Juárez, Cristóbal de Villalpando, Juan Correa, José de Alcíbar, Luis Juárez, por mencionar solo a los más conocidos. Y aquí les puse esta perspectiva doble del pasillo en el cual están estos grandes lienzos. Insisto, tenemos que ir también a conocer, tenemos que hacer muchos viajes, entonces ojalá acabe pronto la contingencia. Y aquí, bueno, cierro el Museo de Guadalupe, donde trabajaba Goitia, orden franciscana además, era un edificio franciscano. Entonces Goitia cada vez se encuentra más y encuentra su lugar y se ordena con los terciarios, con los franciscanos, para vivir esa vida de recogimiento. ¿Y qué imágenes, qué colores? Quiero que vean antes del siguiente módulo, la paleta de color de este lugar, ¿sí? Es ocre, es café, son los colores, los rojos óxidos, los ocres, las manchas. Eso tiene que ver vamos a ver cómo influye ser restaurador en su paleta de color, en sus obras subsecuentes, y pues también lo desgarrador de la mítica bíblica, esta del Nuevo Testamento, con el azote que le metieron una super friega a este compa, y lo tienen en el piso todo sanguaseado, y además con la piel hecha jirones, ¿no? Está molido, literalmente está molido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 ojetes que le pusieron una madrina, una friega al Jesus. En Bolívar vean las expresiones incluso de estas figuras, ¿no? Son bastante singulares. Bien, aquí dejamos segundo módulo, nos queda un módulo más. Los veo otra vez en un ratito.